Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Quiero, antes de comenzar a compartir la información, quiero saludar a mi amigo Edgar Moreno 249, que se encuentra en Colombia. Un saludo especial, estábamos compartiendo información muy interesante esta mañana por los grupos de WhatsApp. Así que un saludo especial a nuestro amigo Edgar Moreno, allí en Colombia. Bien, vamos a comenzar. Quiero compartir un artículo de opinión muy interesante que vi en una página titulada ¿Cuándo volveremos a tener gasolina? Que es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos, porque de ello depende que nos den la libertad para volver a salir a trabajar, para volver a las aulas de clase o para poder retomar nuestra libertad. Así que, ¿cuándo volveremos a tener gasolina? Escrito por Rogelio Guevara Cantillo. Dice lo siguiente: debido a la ineficiencia en el manejo de la industria petrolera, incluyendo a las plantas refinadoras, la escasez de gasolina se extenderá por mucho tiempo. En Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo y en otros tiempos potencia energética, escasea la gasolina. Por décadas la gasolina fue subsidiada por los gobiernos de turno. Para los que no son expertos en la materia, esto significa que el precio de la gasolina en el mercado interno de Venezuela se vendía siempre por debajo de su costo de producción, por un tema de interés social, pero en realidad, o en verdad, más político. Este modelo de negocios solo se puede mantener por un tiempo, en el mejor de los casos, por unos años o incluso por décadas. En Venezuela se pudo mantener por décadas, pero ya llegó a su final. Hay algunas variables que debemos considerar para aceptar esta realidad. Operatividad de las refinerías. Venezuela contaba con complejos refinadores de importancia como Cardón, El Palito o Amuay, por citar algunos. Al día de hoy todos los complejos refinadores están por el suelo. No se han podido recuperar a pesar del esfuerzo de los trabajadores. De hecho, se habla de equipos de trabajo de otros países como Irán para poder reactivarlas y suministro de aditivos para su fabricación. Es una situación muy grave y se evidencia en esas acciones de buscar ayuda extranjera, pues lo correcto es que deberían resolver con el propio personal de PDVSA formado por años. Con esto podemos ver que podrían transcurrir años para que el sistema de refinación venezolano vuelva a producir gasolina en al menos unos niveles superiores al 70% de manera confiable día a día. La segunda variable es la producción petrolera en sí. Cada día va en caída. De producir cerca de 3 millones de barriles de petróleo al día, el país en este momento está produciendo cerca de los 700.000 aproximadamente, y en declive cada día. Es decir, que podríamos llegar a cero. Además, súmele a esto el tema de la inoperatividad de los taladros petroleros a lo largo y ancho de Venezuela, y que dependiendo del tipo de crudo, unos son más útiles para producir gasolina que otros. Los crudos de Occidente son los mejores para la elaboración de gasolina. Por eso los complejos refinadores claves están en Occidente. Asimismo, de un barril de petróleo no se obtiene el 100% de la gasolina. Es una tasa menor que podría ser del 30 al 60% del barril, dependiendo del tipo de crudo. Información que saben los ingenieros y los expertos en la materia. Por otro lado, el precio actual del petróleo venezolano es muy bajo. De lo poco que se produce y se logra exportar, se vende, pero a pérdidas. El costo de producción de barril de petróleo venezolano estaría entre $15 en el mejor de los escenarios o en $25 en un escenario adverso. Importación, distribución y comercialización
para reactivar la producción de gasolina y de petróleo y por ende de todos los productos derivados de este, como en cualquier sector industrial, se necesitará inversión. Para recuperar todo el sistema petrolero nacional se requerirá unas inversiones de millardos de dólares. Maduro no cuenta con estos recursos. Estas acciones solo las podría emprender una nueva administración democrática cuando llegue Miraflores. La pregunta es cuándo ocurrirá eso. Y de ocurrir mañana, en el transcurso de varios años, en el pasar del periodo 2020 al 2029, es que comenzarían a verse las mejoras totales de la industria petrolera. Los buques que llegan a Venezuela cada cierta semana con algo de gasolina tienen una finalidad de propaganda política más que de solución real. Estos buques, según los expertos, son apenas unos pocos días de suministro. Son solo eso y nada más. Para esta recuperación se tiene que confiar la misma en manos del sector privado en toda la cadena productiva. La siguiente variable, los precios internacionales. Para la recuperación de la producción de gasolina, ya sea interna o con importaciones, será a precios internacionales. Eso de gasolina barata quedó en el pasado. Para que exista gasolina en el país de una forma normal y razonable, tiene que ser a precios internacionales. Eso significa que usted podría pagar hipotéticamente por litro de gasolina en una estación de servicio unos precios que pueden oscilar entre 2 y 5 dólares por litro, dependiendo de la ciudad en la que usted se encuentre. Esto obviamente tendrá algún porcentaje de incidencia en el precio de los productos y servicios que adquirimos, tales como alimentos procesados, frutas, verduras, granos, quesos, carnes, pasajes en autobús, en taxi, pago de fletes, servicio en la movilización de equipos humanos para realizar trabajos, en fin, las gandolas y vehículos afines para el traslado de las materias primas del campo a la fábrica y de la fábrica a los mercados de la ciudad y de las importaciones en puertos a los centros de producción y distribución, es decir, toda la cadena del sistema de lógica productiva. Aún contando con todos los recursos, sea en manos del Estado, privados o entre los dos, llevarán algunos años tener las refinerías a un nivel medianamente operativo, que al menos pueda brindar algo de respiro. La realidad hoy, Venezuela 2020, es que no hay gasolina suficiente para más o menos tener funcionando el país. Es una situación difícil que se mantendrá por varios meses y no sabemos por cuánto tiempo, porque no se ven respuestas serias y estructurales en el corto plazo. Fue escrito, como les dije antes, por Rogelio Guevara Cantillo, especialista en comercio internacional. Esta es una realidad. La pregunta de las 64.000 lochas es: ¿cuándo los venezolanos tomarán la directriz y decidirán sacar al empleado que contrató o al empleado que dejó a cargo el inepto anterior? ¿Cuándo vamos a tomar la directriz, tomar la batuta para sacar de una vez por todas al usurpador? Para que de una vez por todas podamos adueñarnos de nuestra empresa petrolera, porque se dice muy bien que el petróleo es de Venezuela y de su pueblo, para que podamos entonces hacer los correctivos necesarios. Mientras tengamos al frente del país a un personaje que es un payaso y que no sirve en la toma de decisiones, que no tiene nada de gerente, que solamente es un títere de Cuba en Venezuela, lamentablemente no podremos levantar nuestra nación. Mientras tengamos a una persona que solo le interesa quedar bien con el presidente de Cuba, enviarle petróleo y gasoil a ellos a una pérdida y enviárselo gratis, solamente porque según ellos en Venezuela hay una gran cantidad de médicos cubanos que no están haciendo su trabajo y que no todos son médicos. Entonces preguntamos, ¿qué carajo estamos haciendo? Mientras un gerente en Venezuela, y hablo de este gerente inepto que se tiene en Venezuela, paga a los médicos cubanos en dólares,
mientras que los médicos venezolanos que están día a día ganan miserias en bolívares, yo pregunto, ¿cuándo Venezuela va a reaccionar? Porque es de la reacción del venezolano que viene la libertad. Es de la reacción del venezolano que viene la incomodidad de este personaje. Cada vez que hemos salido a las calles, este personaje se altera y manda a reprimir con toda la fuerza. Nadie ha dicho que salir de esto va a ser fácil. Yo sé que hemos hablado de intervención y sé que la intervención va a llegar, pero también hay que incomodarle al nido a esta gente. Hay que incomodarle al nido, ¿para qué? Para agotar al enemigo. A eso se le llama resistencia. Hay que empezar a mover todas las células en el país. Todas las células de resistencia. Tenemos que empezar a activar las calles, a calentar las calles, como ya hemos comenzado en el Táchira. En algunos sitios del Táchira estamos moviéndonos y estamos esperando con todos los hierros poder hacer lo que tenemos que hacer. Así que mi llamado es a activarse aquí en Venezuela, en toda Venezuela, activarse cuanta célula hay y empezar a trabajar lo que es la asimetría, generar lo que es el conflicto asimétrico, porque es necesario que empecemos a resolver de una vez por todas la situación de Venezuela. ¿Que Estados Unidos nos va a ayudar? Sí, pero ellos necesitan también la cooperación interna. Si esperábamos que los militares lo hicieran, y lo hicieron varias veces, y terminaron presos, y trataron de hacerlo varios desde afuera, y también fueron engañados por Diosdado Cabello, la inteligencia, usando estrategias traidoras, estrategias maquiavélicas, lograron confundirlos y hacerlos caer a todos. Entonces nos toca a los venezolanos actuar, y actuar es ahora. Así que a organizarnos, búscate tu gente de confianza y empieza a preparar el escenario para empezar a trancar las calles. No estamos hablando de confrontación, estamos hablando de trancar las calles y de irse a dormir. De bloquear vías e irse a dormir. ¿Para qué? Para cansar a los que van a limpiar las vías, para incomodar, para que, bueno, de una vez por todas empecemos a hacer lo que nos toca hacer. Bien, hasta aquí la información. Como siempre les habló su hermano y amigo, Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, comparte esta información para que todo el mundo lo sepa. Un abrazo rompecostillas, se le quiere mucho, mil bendiciones.